habitabilidad. Tiene que haber muchos ambientes adecuados para la vida en un sistema planetario dado. Escojamos n sub e igual a 2. Entonces el número de planetas en la galaxia adecuados para la vida resulta en 133.000 millones. F sub L es la fracción de planetas adecuados en los que la vida nace realmente. Ahora pisamos un terreno menos seguro. Los experimentos sugieren que la vida se forma fácilmente cuando se dan las condiciones idóneas para ello, pero puede haber impedimentos en la evolución del código genético. Escojamos F sub L igual a 1/3, lo que significa que el número total de planetas en los cuales la vida ha hecho su aparición por lo menos una vez es 44.400 millones de mundos habitados, con al menos vida unicelular. Podemos hacer un cálculo análogo para saber cuántos planetas tienen vida multicelular, es decir, plantas y animales. Hasta que la Tierra tuvo la edad de 4.000 millones de años, transcurrida ya la tercera parte de su periodo de existencia, no florecieron tales formas complejas de vida. Según el principio de la medianía, si esto es característico de los planetas completamente semejantes a la Tierra, entonces las 2/3 partes de ellos deben poseer vida multicelular, compleja y variada, como plantas y animales. Pero seguramente habrán extinciones masivas y desastres naturales que impidan la evolución de las especies, así que seamos cautelosos y hagamos ese cálculo a la baja. Por tanto, existen 28.000 millones de mundos con vida multicelular. F sub i es la fracción de planetas en los que una forma de vida inteligente evoluciona. Esta elección es más difícil. Por una parte, tuvieron que darse muchos pasos improbables en la evolución biológica y en la historia humana para que se desarrollara nuestra inteligencia. Escojamos F sub i como una centésima parte. Es decir, que solo un 1% de los planetas en los cuales la vida nace se desarrolla la vida inteligente. Redondeando el cálculo a la baja, eso significa que han aparecido en la galaxia alguna vez 400 millones de civilizaciones extraterrestres. F sub c es la fracción de planetas habitados por seres inteligentes en los que se desarrolla una civilización tecnológica. Debemos calcular qué planetas son los que llegan a tener tecnología. Sabemos que hubieron otras especies parecidas a los humanos que no lo consiguieron, como los neandertales. Solo una de ellas, el Homo sapiens, ha conseguido sobrevivir y llegar a la alta tecnología. Si adoptamos el principio de medianía, suponemos que pueden haber muchos caminos muy diferentes que desemboquen en una civilización avanzada. Escojamos F sub c igual a 1/2, es decir, que la mitad de los planetas en los cuales se desarrolla una forma de vida inteligente llegan a producir una civilización técnica. Multiplicando todos estos factores, obtenemos 200 millones de planetas donde han aparecido por lo menos una vez civilizaciones tecnológicas. Que es muy distinto a afirmar que hay ahora 200 millones de planetas donde existe una civilización técnica. Para ello, tenemos que estimar también el valor de F sub L mayúscula, el más importante de todos. El valor F sub L mayúscula es el porcentaje de tiempo de vida de un planeta que alberga una civilización extraterrestre tecnológica. La aparición de los primeros seres humanos es de unos 3 millones de años. La Tierra ha albergado una civilización tecnológica desde el descubrimiento del fuego. Desde ese instante, el ser humano impulsa su evolución. Contando que un planeta como la Tierra puede vivir una media de 10.000 millones de años y que nos destruyamos en menos de 1 millón de años, F sub L sería igual a 3 entre 10.000. Es decir, que solo el 0,0003% de la historia de la Tierra estaría habitada por humanos.
Si esto fuera un caso típico, y todas las civilizaciones se autodestruyen después de llegar al vuelo espacial, entonces ahora habría unas 60.000 civilizaciones en la galaxia. Y su número se mantendría a medida que las sociedades emergentes sustituirían a las que acaban de autoinmolarse o ser destruidas por alguna catástrofe natural. Esto es como decir que hay 60.000 microbios esparcidos por todo el mundo. Sería imposible encontrarse. Pero adoptando el principio de medianía, podemos estimar otro cálculo más realista. Como no existen pruebas sólidas de que hayamos sido visitados por ninguna civilización avanzada en la historia de la Tierra, la duración de todas las civilizaciones debe ser breve. Digamos que la civilización ordinaria perdura 4 millones de años, antes que por una razón u otra, llegue a su fin. Hemos elegido el tiempo de 4 millones de años, porque el tiempo del ser humano desde su aparición en la Tierra es de unos 3 millones de años. Y su vida no ha acabado. Es cierto que probablemente nos destruyamos en los próximos siglos. Pero puede que haya civilizaciones que hayan superado ese gran filtro de su autodestrucción, y sobrevivan a la adolescencia tecnológica. También habrá civilizaciones longevas, que vivan muchos millones de años. Igualmente habrá civilizaciones que no lleguen siquiera al vuelo espacial, y se autodestruyan antes. Por lo que 4 millones de años parece una cifra razonable, una cifra larga en términos humanos y a la vez corta en términos planetarios. No es justo suponer que cuando una civilización llega a su fin, ese colapso es definitivo y que nunca más aparecerá otra civilización en el mismo planeta. Las vidas de los planetas son muy largas. Aun en el caso de que la humanidad se autodestruyera, con el transcurso de millones de años, podría surgir otra especie inteligente y desarrollar una civilización. Podemos suponer fácilmente que en el curso de 500 millones de años, nacería una segunda civilización, y viviría su período normal de 4 millones de años. Podría haber civilizaciones de segunda generación, de tercera generación, y así sucesivamente, hasta civilizaciones de 10ª generación, antes que la estrella del planeta abandonara la secuencia principal. En la Tierra, no parece haber duda de que nuestra civilización presente es de primera generación. No hay indicio alguno de una civilización anterior, prehumana. Es fácil creer intuitivamente que pudiera existir una sucesión así de generaciones. Podría hasta concebirse que una civilización agonizante suministrara su propia sucesión. Ya fuese por la adaptación genética de alguna especie casi inteligente o por la creación de la inteligencia artificial. El tiempo estimado de vida de un planeta habitable, sabemos que podemos suponerlo en 10.000 a 12.000 millones de años. Si incluimos a los sistemas de enanas rojas que viven mucho tiempo. Si incluyésemos todas las civilizaciones sucesivas existentes en un planeta, podríamos suponer que la duración total, en promedio, de la civilización en un planeta, en el tiempo en que su estrella permanezca en la secuencia principal, es tal vez de 10 millones de años. Este cálculo es solo aproximado. Significa que la civilización existiría en un planeta como la Tierra solo un milésimo del tiempo. Lo que da un cálculo aproximado de 200.000 civilizaciones extraterrestres en la galaxia, es decir, que solo una de cada millón de estrellas posee una civilización tecnológica. Se entiende como tecnológica que hayan descubierto como mínimo los secretos del fuego o cómo manipular su entorno. Es posible continuar explorando este gran tema y hacer más estimaciones. Podemos calcular su nivel y a qué distancia están, usando la lógica matemática. Aquí, en los aledaños de la galaxia y en la zona habitable, donde hemos concluido que deben existir las civilizaciones, la distancia entre dos estrellas vecinas, que no estén conectadas por la gravitación en forma de sistemas de estrellas múltiples, es aproximadamente de 7,6 años luz. Si solo una estrella de cada millón alumbra una civilización avanzada ahora existente, se puede calcular el promedio de la separación de dos civilizaciones. 7,6 años luz, multiplicados por la raíz cúbica de 1.000.000. Esto da por resultado unos 760 años luz. Es decir,
La civilización más cercana en promedio está a más de 700 años luz de nosotros. Esa distancia es muy grande. Y podrá ser que de todas las razones que hasta ahora he expuesto como posibles explicaciones de la falta de visitas de otras civilizaciones, la imposibilidad de cubrir tales distancias resulte la más determinante. Puede ocurrir que toda civilización, por muy avanzada que esté, se encuentre aislada en su propio sistema planetario, y que sean imposibles las visitas de una civilización a otra. Pero aún hay más. También la diferencia de nivel entre ellas en el tiempo puede ser el problema. Podemos ir un poco más lejos y calcular a qué nivel estarán esas civilizaciones. Sabemos que desde que surgieron los primeros homínidos hasta la aparición de la escritura, pasaron unos 3 millones de años. Desde la escritura al vuelo espacial pasaron solo 5.000 años. Hemos calculado que una civilización puede vivir en promedio unos 10 millones de años en un planeta. Aunque el tiempo de vida de una generación extraterrestre no pasa de los 4 millones de años. Si somos un caso intermedio, podemos suponer con estos cálculos que 150.000 civilizaciones están viviendo en la prehistoria. 250 de ellas estarán en la edad preindustrial. Solo unas 10 tendrán un nivel similar al nuestro para poder comunicarnos. Es decir, estarán 100 años por encima o por debajo de nosotros. La más cercana debe estar a más de 20.000 años luz. El resto, unas 50.000, estarán mucho más avanzadas que nosotros. Cientos de miles y hasta millones de años. Quizá unas pocas de ellas hayan superado la marca de los 4 millones de años. Serán las civilizaciones más longevas de la galaxia. Con estos datos, ya podemos deducir que existe un problema de tiempo y de espacio para poder comunicarnos con otros mundos. La mayoría de civilizaciones nacen de modo repetido e inexorable en innumerables planetas de la Vía Láctea, pero son en general inestables, de modo que solo una pequeña fracción consigue sobrevivir a su tecnología. Y la mayoría sucumben a desastres naturales, la codicia y a la ignorancia, a la contaminación y a la guerra nuclear. Imaginaos la galaxia Vía Láctea, cámara rápida en el tiempo. Esos puntos son civilizaciones que nacen, luego se extinguen, algunas se expanden y otras mueren. Casi todas desaparecen antes de 4 millones de años para volver a aparecer en el mismo planeta o en otro sistema estelar. Un número que permanece constante. Apenas hay interacción entre ellas. Puede que en algún momento de la historia, unas pocas civilizaciones se unan en una federación de mundos para explorar la galaxia. Pero vemos que con el tiempo también se extinguen. La diferencia de civilizaciones de nivel es tan grande que es difícil que eso ocurra muchas veces en la historia. Probablemente en esta galaxia solo ha sucedido una vez, o todavía ninguna. Unas pocas sobreviven cientos de millones de años. Quizás su evolución las convirtió en otra cosa. Máquinas o seres de energía. Pero lo que viene ahora es sobrecogedor. Si bien existen en la actualidad 200.000 civilizaciones, según nuestros cálculos en la ecuación de Drake, también deben haber unos 200 millones de mundos al menos, con ruinas de civilizaciones desaparecidas. A menos de un centenar de años luz, deben haber ruinas de civilizaciones extraterrestres. Si esas civilizaciones fueron técnicas, es de esperar que enviaran sondas interestelares como nosotros enviamos las Voyager. Algún resto de esas sondas puede que estén más cerca de lo que imaginamos. Quizá oculta en nuestro mismo sistema solar. Los cálculos de este vídeo son estimados, no reales. Vosotros podéis calcular también cuántas civilizaciones existen y a qué nivel, según vuestro criterio. Pero sea cual sea la conclusión a la que lleguéis, comprobaréis que las civilizaciones esparcidas por la galaxia están a demasiada distancia. Y que la diferencia de niveles es muy grande. Todas nacen en diferentes tiempos de la historia de la galaxia.
Quizá vivamos el tiempo suficiente para encontrar algún día nuestros hermanos del cosmos. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el G+, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico, amigos.